Hola, y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ahora sí, vamos con la review de la película Max Steel, el amanecer de Morphos. Esta película transcurre un par de meses después de lo acontecido en la película La ira de Máquina. Y fue esta película la que inició la tendencia de 2 películas por año. Bueno, eso hasta el 2017. Y pues a decir verdad, esta película es muy buena. Y realmente fue la que me motivó a ver el Max Steel reboot. Y bueno, ya saben lo que se hace aquí. La historia, curiosidades, errores y mi opinión. Así que pues, sin más relleno, ahora sí, empecemos. La película empieza, sin más introducción, en una mansión vieja y dentro de ella hay un laboratorio. Y se ve como en el laboratorio se está creando una especie de monstruo. Y sale Dredd y el señor Not. Estamos generando la victoria. Estamos diseñando el arma más poderosa. Estamos creando venganza. Y están viendo a su nueva creación. Está vivo. Está vivo. ¡Está vivo! ¡Huele a historia! Algo parecido a Frankenstein. La película sigue con Max y Steel deteniendo un tren en fuga, pero fallan en su primer intento, así que lo vuelven a intentar. Logran pararlo, pero justo en el público que celebraba su hazaña sale Sidney y sospecha por un comentario que hace Max. ¿Sidney? Perdón. Gracias, ciudadano. Bueno, esto es un espectáculo. ¿Qué está pasando aquí? Esto lo debo de decir porque será más relevante en esta y en la próxima película. Después sale Dredd hablando con el monstruo que él creó y lo sermonea. Hace mucho más que eso. ¿Qué soy yo? Tú lo eres todo. Max Steel. ¿Conoce a Max Steel? Solo ha estado vivo 5 minutos. Grabé ese nombre en cada fibra de su ser. Él existe. Para que Max Steel no lo haga. Aquí tengo la llave de tu creación. El componente final que te complementará. Haz esta tarea por mí y serás recompensado. Y Max piensa revelarle el secreto a Sidney de que él es Max. ¿Qué? ¿Ahora sí quieres decírselo? Solo digo que tal vez no sea tan malo. Muy bien, entonces le diremos. Sidney, bueno, hay algo que quiero decirte. Sí, Max. Yo soy... Y antes de revelar el secreto, hackean a Steel y le envían un mensaje a Max de parte de Dredd que dice: Max Steel. ¿Es Dredd, Max? No puedo callarlo. De seguro te preguntas por qué llamé. Solo quería despedirme. Incluso envié un regalo de despedida. Te está esperando en el centro. Verás. La hora finalmente ha llegado, Max Steel. El momento cuando todo lo que aprecias llega a su fin. Entonces va para allá y se encuentra con los tipos y se pelean un rato. Eso es lo que Dredd quería que encontráramos. Y tú eres lo que mi padre quería que encontrara. Menudo personaje de cojones. Pero Morphos es derrotado fácil y siendo tirado hacia el mar, siendo este recogido por el señor Not. Pero esto no sin antes, con una especie de tentáculo, tocar el brazo de Max. Pero después de derrotar a Morphos, Max se dirige a Entech y les avisa que Dredd volvió. Y como Dredd hackeó a Steel, convenientemente a Berto se le ocurre la manera de cómo encontrar la ubicación de Dredd. Así que la encuentra y se dirigen hacia allá. Llegan a una especie de almacén en el cual entra Max y casualmente todo se cierra. Y resulta que era una trampa. Original, muy original. Y de la nada sale un holograma de Dredd y empieza a decir un discurso. Damas y Ultralinks, bienvenidos a la pelea del siglo. En la esquina azul, Max Steel. En la esquina roja, usando varias partes de monstruo cosidas y con un registro invencible, Morphos. ¿Registro invencible? Barrimos el piso con ese fenómeno. ¿En verdad creen que ganaron en su último encuentro con Morphos? Pero de hecho perdieron. Morphos no estaba ahí para vencerlos. Estaba ahí para robarles. Y Morphos les muestra su habilidad especial que tiene.
propio modo turbo de Max en su contra. Esto no va a acabar bien. Dicen que la imitación es la forma más sincera de adoración. Pero yo digo que es la forma más segura de lograr su perdición. Pero el señor Not es capturado y llevado a él. Pero Morphos es tan fuerte, Violando brutalmente. Max sin mucho esfuerzo. Intenta huir desesperadamente de pero es inútil. Es un ser superdotado. ¡Quiero más de estos poderes turbo! Ahora te das cuenta, Max Steel, de la majestuosidad que he creado. El organismo perfecto. No necesita comer, no necesita dormir, no puede ser detenido. Siendo golpeado más por Morphos, Nuestra batalla final, en la que destruyo todo lo que te importa. Y lo más dulce de todo, usaré tu propio poder para hacerlo. Cuando acabe, te destruiré de una vez por todas. y Max saliendo volando y cayendo al desierto. ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Reacciona ya! Donde casualmente aparece Jim y lo ayuda. Pero Morphos, después de derrotar a Max, empieza a dudar de cuál es su propósito. Y cuando hayamos destruido a Max Steel, ¿qué sigue? ¿Qué propósito tengo más allá de tu venganza? Tendrás que esperar para ver, Morphos. Pero después se nos da a entender que Morphos fue creado por Entec. Esto por algunas conversaciones. Pero en eso, aparece Morphos y ataca a Entec. Y Entec hace todo su esfuerzo para contraatacarlo. Pero Morphos acaba con ellas fácilmente. Y de la nada, encuentra al señor Not y lo libera. ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué necesidad había para hacer eso? Max y Steel despiertan en una cámara y hablan con Jim. Y se nos cuenta que Jim, Forge, Miles Dredd y Molly McGrath crearon a Juntos Morphos. fundamos Entec, pero fue también aquí donde desarrollamos el proyecto Morphos. El conquistador intergaláctico conocido como Máquino iba a invadir la Tierra. Diseñamos a Morphos para que destruyera a Máquino en caso de que nosotros falláramos. Morphos bien podía convertirse en una amenaza aún mayor para el universo de lo que Máquino podía ser. Y Jim les da la respuesta de cómo derrotar a Morphos. Combinar dos modos turbo a la vez. Así que experimenta por un rato. Siguiendo con la invasión, de la nada llega Dredd. Y Morphos sigue dudando de cuál es su propósito. Discute algo con Dredd y empiezan a pelear. Absorbe a Dredd ¡Atrás, bestia insolente! Bestia, soy igual que tú, apropiado. Acabado por tu propia creación. Y por tu propia mano. Y Dredd vuelve a convencer a Morphos de que vaya por Molly. Y Morphos, como no tiene mucho criterio, va sin cuestionarse nada. ¡Tócate los cojones, Mariloli! Y siguiendo con esto, Sydney llega a la casa de Molly para aclarar las cosas, pero de la nada llega Morphos y las ataca. Entonces, Max rescata a Molly y ahora sí, tiene la batalla contra Morphos, donde se suponía que Max le daría la paliza a Morphos. Morphos le vuelve a dar la paliza a Max de su vida, y cuando está a punto de noquearlo, Max despierta en un cuarto donde está con Steel. Se especula que es su mente, y empiezan a recordar las palabras que les dijo Jim, y así deciden combinar los dos modos turbo, el modo turbo espinas y el modo turbo cañón. A eso se le llama estrategia. ¡Un nuevo modo! ¡Oh! ¡Guapo! ¡Guapo! Y cagaste, hermano, porque te hiciste canchero antes. Bueno, hacete el canchero ahora. Teniendo la primera super batalla. Ya combinando ambos modos, ahora sí, le dan a Morphos la paliza de su vida. Y después de hablar un pequeño rato, llega Sydney al lugar donde estaban Max y Steel. Por fin se nos revela que descubrió su secreto, Muy bien hecho, Max. Steel. abriendo así las posibilidades a más historias, entre muy comillas. Después de eso, llega Morphos a la mansión de Dredd, que se nos mostró en un inicio en la película, para decirle que fracasó su misión. Dredd le dice que está decepcionado de él y que no le dará la pieza que lo completa. Entonces Morphos decide arrebatársela a Dredd y absorberla. Pero resulta que era una elaborada trampa de Dredd para así derrotarlo, si se salía de control. Así que Morphos empieza a derretir y se convierte en una masa gelatinosa de un color carne. Pero Morphos no se iba a quedar ahí. Esa masa gelatinosa se empieza a mover, cayendo en una especie de acantilado, y se empieza a volver a reconstruir. Y utiliza dos combinaciones a la vez. Se vuelve a levantar
terminando así esta grandiosa película. Ahora sí vamos con un par de curiosidades que son poquitas pero son muy interesantes. Por fin Sidney descubre la identidad secreta de Max. A decir verdad, esta trama de que Sidney intenta descubrir la identidad de Max no es nada novedosa. A decir verdad, en varios capítulos de la serie, tanto de la primera como de la segunda temporada, se nos había indagado de que Sidney en algún momento tendrá que descubrir su identidad, y siendo novia de Max, pues creo que tendría que lograrlo. Aunque hay un pequeño errorcillo con esto, bueno, en esta película se nos dice que supo su identidad, y en la otra también se nos dice lo mismo. Cuando hagamos la review de la siguiente, me entenderán más de lo que hablo. Y decir verdad, todo esto se ha tanteado desde tiempo atrás, y se me hizo que ya era tiempo de que ella supiera la verdad. Hackearon nuevamente a Steel. Se desconoce exactamente cómo fue que Dredd logró hackear Steel, y a decir verdad, solo se nos dice que utilizó el sistema de comunicaciones de los Ultralinks, pero se desconoce exactamente cómo él fue que lo conoce a la perfección. Se puede especular que como trabajó con Makino en la segunda temporada, bueno, si habrás visto la temporada más o menos me entiendes, a lo mejor y aprovechó y logró hackear la señal para sus futuros planes. Aunque esto no es explicado y queda más a especulación. Y este recurso de hackear Steel ya se había visto en las temporadas anteriores y más o menos podríamos decir que en la película de Máquina, ya que el reproducir el mensaje se hackea por un cierto lapso para dar el mensaje. Por esto también queda especulación. La curiosa habilidad de Morphos. Morphos posee la habilidad de imitar a la perfección las habilidades de oponentes a la perfección que le enfrente y usar ese mismo poder en su contra. A decir verdad, yo diciendo algo respecto a esta habilidad, es lo mismo que la habilidad Destroyer, pero siento que hasta cierto punto es algo mejorada o perfeccionada, como ustedes gusten decirle, aunque significan básicamente lo mismo. La historia de Morphos es como una parodia a la de Frankenstein. De hecho, el origen de este personaje, Morphos, es una clara referencia a Frankenstein. Podemos decir que es un homenaje a ello, hacia ello, a Max, y Max hace referencia a este monstruo popular. ¿Qué rayos? ¡Hazte Frankie en puntadas! ¡Ya ríndete! Dredd fue quien trajo a la vida a Morphos. Como bien se nos dice en la película, Dredd creó a Morphos con su propio ADN. Aunque no se nos explica claramente por qué, podemos garantizar que lo hizo por supervivencia, pero también esto queda especulación de cada quien. La nave de Jim McGrath. Si habrás visto la película de la ira de Máquina, o por lo menos ya mi resumen, sabrás que la última escena de la película se ve a Jim que entra en una cueva misteriosa y va a buscar algo, aunque no se nos dice exactamente qué. Hasta esta película se nos da el indicio de que es la nave misma que lo trajo hacia este planeta. Pues si recuerdan, Jim es de otro planeta llamado Tachyon, y entonces se nos dice que esta nave es el último abastecimiento de energía turbo que existe, o por lo menos que es conocido. Fusión de dos modos turbo. Esta es la primera vez que se utiliza el concepto de fusionar dos modos turbo a la vez, aunque decir verdad no sería muy utilizado más adelante en la franquicia, ya sabemos por qué, se hizo verde Max y todo eso se fue al carajo, y bueno, sí sería utilizado en esta película y en un par de mini episodios. El dispositivo catalizador de Morphos. El dispositivo que se suponía que mataría a Morphos, o si no lo detendría, fue este mismo el que desencadenó su llave para liberar su más grande poder. En teoría lo evolucionó, aunque esto también no está muy justificado. Se suponía que era un dispositivo para neutralizar a Morphos. No se nos explica claramente cómo fue que Morphos evolucionó en sí. Sí se nos deja entender en la película que Morphos buscará la manera de evolucionar, pero no se nos da un muy buen argumento serio. Morphos tóxico, parte 1. Morphos tóxico. A decir verdad, Morphos ya no haría acto de aparición en más películas, nada más haría acto de aparición en sus dos películas protagónicas, en El Amanecer de Morphos y Morphos al Límite. Realmente Morphos haría un par de apariciones esporádicas en los mini episodios Morphos tóxico, que consta de 3 partes si no me equivoco, donde absorbe algo del poder de Toxon. ¡No pueden hacerle daño!
daño. No puede ser destruido. Y a decir verdad, siento que se está desaprovechando a un muy buen villano. Podría actualmente poner nuevamente en aprietos a Max, mejor dicho, al equipo Turbo. Pero ustedes también díganme, ¿les gustaría ver a Morphos en una próxima película? Primer error que yo veo o que yo siento que tiene la película, va formando una historia de subtramas, como la subtrama de Sidney para descubrir la identidad de Max, como para explicarnos el origen de Morphos, a entender cómo se va a derrotar a este personaje. Debo decir que tiene el error de cuando por fin una historia está agarrando ritmo, es cortada. Te voy a poner un ejemplo, cuando por fin se nos está dando a entender de que Sidney va a descubrir la identidad de Max, se nos corta ahí y se nos pasa directamente hacia Morphos. Y cuando por fin está cobrando sentido la historia de Morphos para destruir a Max y etcétera, 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 también es cortada. Y así pasa con todas. También cuando Max llega con Jimmy, le va a decir cómo poder derrotar a Morphos. Cuando está cobrando sentido la historia, también es cortada. Si eres tan infante, el error se te pasa desapercibido. Pero si eres como yo, todo mamón, te va a dejar disfrutar correctamente la película. Este error se siente muy presente como el intermedio de la película, no tanto al principio, sino como por el nudo de la historia. Otro error que siento que posee la película es que cómo fue que Dredd encontró a Morphos. O sea, se suponía que era un proyecto de ente. ¿Qué hicieron con ese proyecto? ¿Dónde lo dejaron almacenado? ¿Dónde lo guardaron en todo este tiempo? Porque sí, más o menos tenía 16 años guardado el proyecto Morphos. En sí lo considero un error porque de dónde sacó Dredd no se nos explica claramente, sino simplemente dicen que ahí lo tiene y ya. Nunca se nos dice que si atacó una base de Entec, nunca se nos dice que si lo guardó antes, que si se lo robó a Entec, por eso tuvieron diferencias. No se nos explica claramente bien. Y esto realmente, vete si tú gustas la misma película y no es explicado. No se nos dejan indicios de nada y a decir verdad es un error pequeño. Y ya dando mi opinión respecto a la película, en mi conclusión es una película muy buena. Aunque sea muy corta, creo que también ese es un error, pero no lo mencioné tanto porque es algo ya irrelevante mencionarlo. Es una película corta, pero que tiene una historia bien construida, entre comillas. Tiene sus errores, ya se ven como toda película. Ninguna película es perfecta. Bueno, para involucrarnos a un nuevo villano, para darnos a conocer a un nuevo ser, estuvo muy bien. Me encantó bastante el protagonismo que tiene aquí Miles Dredd. Es como el villano que mueve los cables, manda a su títere para hacer las cosas y después sentirse orgulloso de lo que ha hecho. No hay mucho que opinar sobre la animación de la película. Es muy parecido al de la película La Ira de Máquina, un poquito mejorado. Realmente no hay gran variación. Con el doblaje no tengo ninguna queja. Realmente me gustan las voces de todos los personajes. Aunque también me gustaría ver más la película en inglés para ver si se cometió un error en el doblaje, pero no creo que sea tan necesario. Con los soundtracks no pude encontrarlos, desgraciadamente. Así los soundtracks ya liberados no pude encontrarlos, pero en lo general me gustan bastante los soundtracks que tiene la película. El papel protagónico que le dan, el papel que le dan a Jimmy en esta película es muy bueno. Se nos planteó desde La Ira de Máquina, desde la segunda temporada a finales, se nos planteó como que era un personaje inteligente que sabía qué hacer y cómo hacerlo. Y creo que en esta y en la próxima película es en las que más se luce el personaje en cuanto a su intelecto, no en cuanto a sus habilidades. Que eso ya más o menos se nos dio algo a entender en la anterior película. Es una película muy disfrutable. Si tienes la oportunidad y las ganas de verla, te la recomiendo mucho. Trate de verla además de un lado cómico para que la disfrutes. Y si tuviera que darle yo una calificación sincera a la película, le daría una calificación de 8.2. Es una muy buena película y si gustas verla, te la recomiendo ampliamente. Y ahora sí, a terminar de despedir el video. Bueno, y recuerden que esta es mi mera opinión de la película, y si estás de acuerdo o no, puedes hacérmelo saber dejando un comentario. Y si te gustaría que reseñemos y critiquemos cualquier otra película, puedes hacérmelo saber dejando un comentario. Y si tú tienes alguna duda, con todo gusto te la resolveré. Lamento la duración del video,
pero quise hacerlo algo largo porque estaría inactivo un cierto tiempo. Desgraciadamente he tenido que regresar a la escuela y pues se quedará inactivo el canal. Quise hacer un video explicándolo, pero siento que es innecesario. Pero bueno, próximamente cuando hagamos otra review trataré de hacerla un poco más corta, porque me he dado cuenta que mientras va pasando los videos de esta saga han ido aumentando su tiempo, y eso porque sé que muchos de ustedes no pueden dedicarle mucho tiempo a un video, así que pues trataré de hacerlo próximamente un poco más corto. Si a ustedes les gustaría ya ver la review de las películas del Max Steel clásico, díganmelo y lo iremos haciendo. Simplemente lo digo para dejar claras las cosas, aunque aún así en este canal se seguirán subiendo contenido. Sin nada más, les ha hablado su amigo R. Guillén. Hasta que nos volvamos a ver, hasta la próxima.